Bienvenido a la clase y estamos por fin en esta última clase en lectura número 6, parte 1, y vamos a tratar de concluir con Romanos capítulo 4, versículo 18 hasta el 22 y hasta el 25. Dice la palabra del Señor, y hablando, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho. Dice, así será tu descendencia. Ya no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Terminando la lectura aquí en Romanos capítulo 4, 18 hasta el 22. Estamos hablando de la firmeza de la fe de Abraham. La firmeza de la fe de Abraham. Y note dos cosas importantes aquí, mis hermanos. Uno, la fe de Abraham estaba en lo que Dios dijo, la promesa de una simiente o de un hijo. No tenía que ser otra cosa que seguir sino la palabra de Dios, que dice lo que se había dicho, lo que se había dicho. Él tenía la responsabilidad de conducir su vida con lo que se había dicho, igual como tú y yo tenemos la misma responsabilidad. Cuando dice aquí en este versículo, y dice la frase creyó en esperanza contra esperanza, aquí en versículo 18, significa que Abraham estaba fuera de esperanza, más allá de toda ayuda humana y de cualquier posibilidad de tener un hijo. Su situación estaba más allá de toda esperanza. No obstante, creyó a Dios, puso su esperanza en Dios y lo que Dios había dicho. Note primero, mis hermanos, quiero que tú note varias cosas que quiero compartir. La primera, punto A, Abraham no se debilitó en la fe a pesar de pensar en su propia incapacidad física, porque él no veía la respuesta en él mismo, la tenía que haber visto en el Señor. Su cuerpo ya estaba como muerto y él y Sara tenían casi 100 años. La palabra muerto es un participio perfecto en el griego, lo que significa que sus órganos reproductivos habían dejado de funcionar y estaban muertos para siempre y no podían volver a funcionar. Abraham no podía jamás tener un hijo, no era humanamente posible, y él y Sara tenían casi 100 años y sexualmente muertos. Abraham pensó en el asunto. La palabra considerar, la cual encontramos aquí en este versículo, porque así lo dice, mis hermanos, dice aquí que nosotros podemos llegar a considerar este asunto, y es como él lo dijo, ¿ves? Perdón, significa que fijó sus pensamientos, fijó su mente, fijó su atención en el asunto, pero no cedió en sus pensamientos, no se debilitó en la fe. Igual nos llama a nosotros. Note este pensamiento, mis hermanos. Imagínanos, mis hermanos, imaginaos la relación personal con Abraham debe haber tenido con Dios. No sé si te puedes imaginar qué tipo de relación él tenía con Dios para simplemente descansar en lo que se había dicho. Conocer a Dios, también amar a Dios y confiar en Él con tanta firmeza, con Dios pudo darle a él una experiencia tan significativa que Abraham podía creer la promesa sin siquiera, mis hermanos, vacilar en la fe. Y eso está claro, y fue porque Abraham había conocido muy bien lo que el Señor le había dicho. Note esto solamente: Isaías 43, versículo 10, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y también ese mismo libro, Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Punto B, Abraham fue fuerte en la fe, no vaciló ante la presencia de Dios. En cambio, caminó glorificando y alabando a Dios por su gloriosa promesa. Amén. Perdón. La palabra dudó aquí en este versículo, diacrino, quiere decir diacrino en griego, indica que no se vaciló,
no se vaciló, no se desequilibró, no cuestionó la capacidad de Dios para cumplir su promesa. Él estaba firme. Firme, lo que dice aquí, note bien en Romanos 4:20, dice, tampoco dudó por incredulidad la promesa de Dios. Punto C, Abraham estaba completamente convencido de la habilidad de Dios y de su poder. Sabía que Dios podría vencer la dificultad de su cuerpo ya muerto, y creyó que Dios podría, por lo menos, mis hermanos, de uno, resucitar su cuerpo, y Él lo haría, o recrear sus órganos reproductivos, según versículo 17, porque dice aquí en Romanos 4:17, dice, como está escrito, te he puesto por padre mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham simplemente creyó, nada más. No sabía qué método usaría Dios, pero sabía que Dios podía hacer lo prometido. Eso era lo más importante. Abraham creyó a Dios y estaba plenamente convencido, tal como tú y yo debemos estar hoy en día, de que la promesa iba a ser cumplida. Note por lo menos Lucas capítulo 3, en versículo 18, también Lucas 3, 8, Hechos 27, 25, Romanos 4, 20, 21, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, Deuteronomio capítulo 31, versículo 19, Salmo 37, 5, Proverbios 3, 5, Isaías 26, 3 y también Jeremías 17, 7. Note la segunda cosa, la fe de Abraham, mis hermanos, fue contada, ¿por qué? Por justicia, note bien. Cuando él dice aquí en 4:22, dice aquí y lo dice, por lo cual también su fe fue contada por justicia. En otra palabra, la palabra contada es imputado o imputar, ¿no? Significa contar, significa acreditado, significa reconocido, significa computado, que significa atribuido, significa depositado, significa puesto a la cuenta de uno o de otro. Note bien, la fe de Abraham fue contada por justicia. Así simplemente que Dios recibió su fe y la contó, tal dicho y hecho, ¿no? Abraham depositó su fe en Dios y Dios acreditó la fe de Abraham como justicia. Note conmigo, mis hermanos, la gran importancia de reconocer esta verdad. Ahora vamos a Romanos capítulo 4 y note lo que dice aquí la palabra del Señor en versículos 23 y 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, también dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestros, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, dice, y resucitado para nuestra justificación. Ahora aquí tenemos el apóstol Pablo, él jala el hilo, por decirlo así, ¿no? Él nos conecta con Abraham, ¿no? Y ahora jala el hilo hacia a nosotros, que debemos de creer igual, de la misma manera, y de la misma manera Dios va a cumplir su promesa que él había hecho con Abraham y también con nosotros. Note conmigo aquí. La primera cosa es esto, que los hombres pueden leer el relato. Eso es cierto. No fue escrito para que los hombres den honra a Abraham como un gran hombre. Ese no es el propósito. Hay gente que andan alabando y adorando a Abraham, por cual de rayo yo no entiendo, no lo comprendo, pero simplemente Abraham es nuestro ejemplo. Y nosotros, mis hermanos, simplemente podemos leer el relato y aprender de lo que Pablo está tratando de decirnos a nosotros. No, muy bien, él no lo está tratando, él ya lo ha dicho claramente, nosotros estamos tratando de comprender lo que él está diciendo. Fue escrito para que podamos leer y entender, note bien, cómo podemos ser aceptados por Dios. ¿Cómo? Igual como Abraham, creer. Mira, en Juan capítulo 20 dice esto en versículo 31. Juan capítulo 20 en versículo 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mira bien lo que está diciendo, para que creáis igual como Abraham. Y en 1 Juan capítulo 1, note bien lo que dice en capítulo 1, en los primeros 3 versículos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ¿con quién? Con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente, dice, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Noten, el mismo proceso que tiene que traspasar Abraham, en cual él ya traspasó, en cual él ya realizó, en cual él ya vivió. Él nos establece a nosotros una pauta bíblica, como que debemos de creer igual. Pablo aquí nos indica a nosotros igual cómo debemos de hacerlo. Él es el ejemplo nuestro. Aquí el apóstol Juan se nos dice igual también. Mira lo que dice, mira lo que dice Lucas. Lucas en capítulo 1 también dice esto en versículos 3 y 4. Dice, me ha parecido también, mira lo que él dice, a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, dice, escribítelas por su orden. Mire, dice, escribítelas por su orden, excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas de las cuales ha sido instruido. Mira, note que los hombres pueden leer relato, pero no fue escrito para que los hombres den honra a Abraham como un hombre. El relato está escrito para que nosotros podamos aprender igual. Quiero que usted note conmigo. Usted recuerda que en Romanos, en capítulo 4, estuvimos leyendo. Y en versículo 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Estamos hablando de la fe de Abraham. Es igual con nosotros hoy día, igualito, nada ha cambiado. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, para siempre. Note bien. Él fue contado como justo, ¿no? Porque es lo que dice ahí, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, ¿no? En términos sencillos, justificación significa que Dios, ¿no?, ha hecho algo. Cuando una persona cree realmente que Jesucristo es su Salvador, Dios toma la fe de esa persona y se la cuenta por justicia. Esto fue precisamente lo que Dios hizo con Abraham en su relación con él. Regresamos. Regrese conmigo en Romanos, en capítulo 4. Mire lo que él dice en versículo 3. En Romanos 4:3. Dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Nos hace la pregunta. No es una pregunta retórica en cual simplemente, mis hermanos, nosotros la consideramos intelectualmente y no la aplicamos. No te la pregunta, porque es una pregunta de aplicación. Él dice aquí en Romanos capítulo 4, versículo 3, dice, ¿y por qué? ¿Qué dice la Escritura? Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado, dice, por justicia. En ese mismo capítulo, dice también en versículo 5, mira bien, mas el que no obra, mira bien, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En otra palabra, él dice, mas el que no obra, el que ya deja de ganar mérito
por los hechos, por las cosas de hacer, por los sacrificios, por tratar de cumplir con la ley, por tratar de cumplir con la ley ceremonial, etcétera, 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 etcétera. Él dice aquí, dice, más al que no obra, dice, sino que, a lo contrario, cree que en aquel que justifica al impío, ¿no?, que es el Señor, dice, su fe le es contada por justicia. También en este mismo libro, en el mismo capítulo, en Romanos en capítulo 4, se nos dice en versículo 9, mira bien, dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la ¿qué? De la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada por justicia. Aquí él habla de los dos grupos. También en este mismo capítulo, en capítulo 4, dice en versículo 11, dice, y recibió la circuncisión como ¿qué? Como señal, un símbolo, ¿te recuerdas? Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aquí claramente él no dice que Abraham, antes de pasar por el proceso, ¿no?, de la circuncisión, 14 años antes de que eso sucedió con él había creído, y 14 años antes Dios lo había declarado justo. Así él nos representa a nosotros los gentiles hoy día, que tenemos que pasar por el mismo proceso de creer por medio de la fe. Y también representa a los judíos cuando pasó por el proceso de la circuncisión. Ahora Abraham es el que une los dos grupos, ayer, hoy y siempre, para siempre. En este mismo capítulo, en Romanos en capítulo 4, te recuerdas lo que dice en versículo 22. Dice, por lo cual también su fe le fue contada, dice, por justicia. También en este mismo capítulo, en capítulo 4, versículo 24 de Romanos, dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. La persona no es justa, mira bien, no es justa, dice la palabra, tiene justicia y no tiene justicia propia. Todavía es imperfecto, todavía es pecador, todavía es corruptible, todavía está destituido de la gloria de Dios, mis hermanos, como un ser pecaminoso, como un ser humano pecaminoso, pero cree que Jesucristo es ¿qué? Su Salvador. Tal creencia honra a ¿quién? Honra al Hijo de Dios, al cual Dios amó mucho, y dado la honra al Hijo de Dios, Dios acepta la fe de esa persona como justicia. Dios cuenta la fe de esa persona como justicia. En consecuencia, esa persona llega a ser aceptable ante Dios. Precisamente otra vez, Abraham es nuestro ejemplo. En Génesis, en capítulo 15, te recuerda, dice en versículo 6, en Génesis capítulo 15, 6, dice, y creyó que a Jehová, y fue contado por ¿qué? Por justicia. En Romanos 5.1, en cual en la próxima clase estaremos hablando de esto, dice en 5.1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas, en capítulo 3, versículo 6, dice, así Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Ve el lema que se repite múltiples de veces aquí, que es la justificación, la justicia es por fe. En 1 Corintios, en capítulo 6, en versículo 11, también dice, y esto erais algunos, hablando del pasado. Mas ya habéis sido ¿qué? Ahora sido lavados. Dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido
justificados en el nombre del Señor, dice Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, en Filipenses, en capítulo 3, también dice, en Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, porque no tengo, que es por la ley, en cual no puedo cumplir, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Note bien. La segunda cosa, que los hombres puedan creer y ser contados por justos. Que los hombres pueden creer y ser contados por justos. Mira bien, que Dios resucitó a Jesús, nuestro Señor, de entre los muertos, y en segundo, que Jesucristo murió por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Otra vez, vamos a concluir con versículo 25. En Romanos 4:25 dice, y el cual fue entregado por nuestras, ¿qué? Nuestras transgresiones y resucitados, ¿para qué? Para nuestra justificación. Mira bien, Cristo fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó por nuestra justificación. Se ofreció a sí mismo como propiciación por nuestros pecados, como el pago, el precio, ¿no? Propiciar significa sacrificio, significa cubrir, etcétera, etcétera. Cristo se ofreció a sí mismo como nuestro sacrificio, como nuestro sustituto y como la cubierta para nuestros pecados, y la resurrección lo demuestra claramente, no hay ninguna duda. Mira, dos cosas. Una, la resurrección proclama a gran voz y claramente que Dios está satisfecho con el pago que Cristo hizo por los pecados. Es importantísimo de comprender porque la salvación es por fe. Porque ya el Padre ha aceptado la muerte, y note bien, y la resurrección es la prueba que la muerte, el pago fue recibido y aceptado por Dios. Segundo, la resurrección declara justificado al creyente, al que cree que es lo que Dios está diciendo con la resurrección. Dice, libre del pecado y justo delante de los ojos de Dios. Es importantísimo que nosotros logramos llegar a ese punto tan sencillo, tan pequeño de comprender la razón por cual la justificación es por fe. Porque es imposible a lograr lo que la fe puede lograr por medio de los méritos de la ley, porque nosotros somos imperfectos. Por esa razón se nos dice a nosotros en Hechos capítulo 2, en 31-32, dice, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, sino su carne no vio corrupción. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Y también dice en Hechos 13:30, dice, mas Dios le levantó de los muertos. Dios jamás hubiera levantado a Cristo de los muertos si no hubiera aceptado el pago de Jesucristo a nuestro favor. Es importante que tú comprendas eso. En Romanos 1:4 él dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por medio de qué? Por la resurrección de entre los muertos. Y por fin en Efesios, en capítulo 1 y en versículo 20-21 dice, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Santo sea el nombre del Señor.
Bienvenido a la clase, esta lectura número 16, parte 2, y ahora vamos a concluir esta clase este semestre con un repaso de las doctrinas de la Biblia que se encuentran en los primeros 4 capítulos del libro de Romanos. Y si se recuerdan de hace un año, 2 años atrás, cuando tomaron sus cursos en la doctrina de la Biblia, estuvimos nosotros revisando este tema. Pero note bien, porque es importante conectar todo lo que uno está leyendo y estudiando y unir los conceptos, porque aquí estamos hablando de varios conceptos. Te recuerda que hay 10 doctrinas principales en la Biblia con 180 subdoctrinas. Dentro del libro de Romanos hallamos varios de ellos. Debajo de la introducción de la doctrina encontramos 2 de ellas en cual yo quiero compartir con ustedes, y va a ser la definición de fe que se encuentra en Romanos en capítulo 1, versículo 17, y también el descuido de la fe que se encuentra en Romanos capítulo 4, en versículo 20, y también hablando de la doctrina de Dios. Debajo de esa categoría va a ser la doctrina, el argumento cosmológico de la existencia de Dios, en cual se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 20, y también el argumento antropológico de la existencia de Dios, que se encuentra en Romanos capítulo 2, en versículo 15. Y note también conmigo que aquí hallamos también debajo de la doctrina de hombre, en esa sección debajo de la doctrina del hombre se encuentra la doctrina que se titula la conciencia, que es Romanos capítulo 2, versículo 15. Y luego también debajo de la doctrina del pecado se encuentra los pecados personales, que se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 23, y luego debajo de la doctrina de la salvación, también hallamos la propiciación, que es Romanos capítulo 3, versículo 25, y también la doctrina de la justificación, que se encuentra en Romanos capítulo 3, en versículo 28. Y quiero que usted vaya conmigo y vamos a estudiar un poco y darle un repaso a estos. Y luego también debajo de la doctrina de los últimos tiempos. Hallamos 2 más. Va a ser el juicio que se halla en Romanos capítulo 2, versículo 1 al 6. Y también la ira de Dios, la doctrina de la ira de Dios que se encuentra en Romanos en capítulo 1, versículo 18. Note conmigo en Romanos capítulo 1, versículo 1, Romanos capítulo 1, versículo 17. Y esto es lo que quiero simplemente repasar con ustedes, hacer una revisión con ustedes para recordarse de las doctrinas que se encuentran en los primeros 4 capítulos de Romanos, para cerrar la primera parte de Romanos capítulo 1 al 4. La primera que hallamos es la definición de la fe, la cual se halla en Romanos en capítulo 1, en versículo 17, y dice esto: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Note, hay 6 clases de expresiones de fe que ocurren en la Escritura. Y aquí nos hallamos aquí en Romanos 1:17, en cual Pablo habla de estas características, ¿ves? Cuando él lo dijo, que es revelada por fe y para fe, y dice, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, hay 6 expresiones de este concepto de fe en la Biblia. Note bien conmigo. La primera se nombra la fe doctrinal. Llamada la fe. Se refiere al contenido de la fe, creencia cristiana en total. Y eso se halla en el libro de Judas en versículo 3. También la segunda es la fe salvadora. La fe salvadora, que es confiar en Cristo y en Él solamente para la salvación. Esa se halla en Hechos capítulo 16, en versículo 31.
Y luego la tercera es la fe justificadora. La fe justificadora, que es la seguridad del creyente sobre el hecho en que Dios lo ha declarado justo. Y se recuerda, eso se encuentra en Génesis, en capítulo 15, en versículo 16. Y luego hay, número 4, la fe interior. La fe interior. Y es confiar en la palabra de Dios por medio de nosotros, y esa es la que se halla en Gálatas capítulo 2 en versículo 20. Y el quinto es la fe diaria, la fe cotidiana. ¿Ves? Es la dependencia de Dios de día en día, la cual es parte del proceso de la santificación, y esa se halla y se encuentra en 2 Corintios capítulo 5 en versículo 7. Y luego número 6 es el don de fe. El don de fe es una habilidad especial otorgada al creyente por parte de Dios, resultando en una visión de lo que Dios puede hacer. Fe que es, mis hermanos, la manera por la cual nosotros podemos alcanzar esa visión que Dios va depositando en la vida del creyente, y el poder con Dios de obtener las respuestas a la oración, y eso se halla en Hebreos en capítulo 11, versículo 1 al 3. Note conmigo, mis hermanos, el cristiano debe recordar que es imposible agradar a Dios sin fe. Esa se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Ahora quiero hablar del otro lado de la moneda, la falta de fe. La doctrina que se titula la falta de fe. Y esa se encuentra en Romanos en capítulo 4, en versículo 20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Mira bien. Hay 6 expresiones también del Nuevo Testamento que pueden delinear como decirlo así, el decline de fe en la vida de una persona, en un individuo. Antes que una persona sea salva, él pueda que tenga, note bien, la primera es la fe vana. La fe vana, ¿no? O creencia en una doctrina errónea, equivocada. Eso se encuentra en 1 Corintios en capítulo 15, de versículo 14 al 17. Y la fe muerta es la segunda. La segunda es la fe muerta o creencia en doctrina ortodoxa sin creencia personal en Cristo. Esa se encuentra en Santiago en capítulo 2, de versículo 19 hasta el 20. Después que una persona es salva, él puede experimentar las siguientes variedades de fe. Una, cierta clase de incredulidad. Experimentado por creyentes que fallan de aceptar toda la obra de Cristo, y esa es la que se encuentra en Marcos en capítulo 16, de versículo 11 al 14. La otra es poca fe. Número 2 es la poca fe, ¿no? Es una mezcla de fe e incredulidad, donde la persona se encuentra mezclando fe y incredulidad a la misma vez por la circunstancia en cual se encuentra. Y eso se encuentra en Marcos en capítulo 7, en versículo 26. Y también la tercera es una fe débil. Una fe debilitada, ¿no? Refiriéndose a la creencia expresada como un mero legalismo, mis hermanos, y esa es la que se encuentra en Romanos en capítulo 14, en versículo 1, y también hay una fe fuerte, a lo contrario, una fe fuerte, y es, mis hermanos, una fe que está enraizada en la promesa de Dios, que venga lo que venga, cuesta lo que cuesta, esa persona no se mueve de creer lo que dice Dios, y esa se halla en Romanos en capítulo 4, en versículo 20. Note bien. La vida cristiana es un continuo, mis hermanos, crecimiento de aventura, mis hermanos, en fe.
Mientras que los cristianos maduran, mis hermanos, ellos deben crecer en fe y ese es el llamado de Dios sobre nuestras vidas y en nuestras vidas. Esta fue la experiencia de Abraham y en principio de su peregrinaje con Dios, él no podía confiar en que Dios lo protegiera en Egipto, mis hermanos. Esta fue una fe débil. Si te recuerda la historia en Génesis, en capítulo 12, en el versículo 10 al 20, nos relata esa debilidad, mis hermanos. Más tarde, él pudo confiar, mis hermanos, en Dios, a creer, mis hermanos, y a querer sacrificar a su hijo Isaías. Y note cómo él creció casi de noche a la mañana, mis hermanos, y esa fue la fe fuerte que él estaba mostrando con el Señor, la cual se encuentra en Hebreos, en capítulo 11, de versículo 17 al 19. Ahora también hallamos, mis hermanos, debajo de la doctrina de Dios, otra doctrina en el libro de los Romanos, en capítulo 1 y en versículo 20, donde la palabra de Dios dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esta doctrina se titula el argumento cosmológico de la existencia de Dios. Abraham creyó en Dios. No había ninguna duda de que él era quien él había dicho que él era. Él dijo: yo soy el que yo soy. Y Abraham creyó simplemente. Note bien. El argumento para la causa y el efecto es un argumento lógico para la existencia de Dios. Como todo lo que existe debe tener una causa adecuada, así también un todopoderoso e inteligente Dios es una causa adecuada para explicar el universo. La Escritura identifica esa causa como el poder creativo de Dios. Y eso está claro en Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Este es el argumento cosmológico de la existencia de Dios, en cual esta doctrina se repite con claridad aquí en Romanos, en capítulo 1, en versículo 20. También note bien lo que él dice en este capítulo 1, y note cómo le dice en versículo 19, y dice así: porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios lo manifestó. Es igual a decir lo que él dijo en Génesis 1:1. Más en el principio Dios creó, amén, al mundo. Y dice en versículo 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Y luego hay otra doctrina que se titula el argumento antropológico. El argumento antropológico para la existencia de Dios, y eso se encuentra en Romanos en capítulo 2. Ahora, en Romanos en capítulo 2 encontramos aquí en versículo 15, mira bien, en Romanos 2, que en capítulo 15, note lo que dice, pero vamos a regresar al versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ahora, versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Otra vez, note lo que él dice aquí en versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahora entiende por qué. Este es el argumento antropológico. En una palabra, el argumento en que la existencia y la influencia de Jehová Dios en la vida del ser humano se manifiesta.
Por esa razón, esta doctrina se declara aquí, en Romanos en capítulo 2, en versículo 15. Él dice que el argumento antropológico, dice en versículo 15, en capítulo 2 de Romanos, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia. Este es un argumento antropológico, acusándoles, este es un argumento antropológico, y también dice, defendiéndoles, es otro argumento antropológico, sus razonamientos. Note bien, la existencia del hombre como un moral intelectual, ser es un argumento para la existencia de un moral intelectual ser llamado Dios. Esto es verdad porque el hombre fue creado en la imagen y en la semejanza de ¿quién? De Dios. Eso es lo que dice, y lo dice bien claro. Y tenemos que ser honestos porque lo dice aquí en Génesis, en capítulo 1. Mira bien, y lo dice bien claro en Génesis capítulo 1, en versículo 26, cuando la palabra de Dios dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Note bien, por esa razón, se titula el argumento antropológico de Dios, y esta doctrina se halla aquí en Romanos en capítulo 2, en versículo 15. Y aún después de la caída, él tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Lo que él creó al principio ahora está escrito en el corazón de cada ser humano. Porque es lo que dice en Romanos 2:15, dice, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones. Cuando la gente sigue a Dios, ellos siempre siguen al Dios que ellos ven en la vida de otros muchas veces. Pablo enseñó a los corintios que los que lo siguieron a él mismo, seguían al Señor. Así hoy los cristianos deben de ser cuidadosos en reflejar ¿qué? El carácter de Dios en sus vidas, y no deben de ser piedras de tropiezo para el evangelio, porque mis hermanos, estamos pisoteando esta doctrina. También se encuentra la doctrina debajo de la doctrina del hombre que se titula la conciencia del hombre. Note otra vez en Romanos en capítulo 2, en versículo 15, dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 2, en versículo 15, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Hay la doctrina, la conciencia. Dentro de la profundidad del corazón del hombre está ¿qué? Está el conocimiento interior de Dios. El hombre no puede negar que Dios existe, y el sentido de que Dios requiere, ¿no? El conocimiento del hombre habita ¿dónde? En el corazón. Note bien, vea la doctrina principal del corazón también, como en Proverbios capítulo 4, versículo 23, ¿no? Actuando como un regulador moral de lo que es bueno o malo. El significado implicado de la palabra conciencia es un conocer dentro de uno mismo. Ya que la memoria y el pensamiento son funciones del corazón, este es el aparente lugar de la conciencia, que es el corazón del hombre. También tenemos otra doctrina que se nombra pecados personales, y esa se halla en Romanos en capítulo 3, en versículo 23. Y debajo de la doctrina del pecado es los pecados personales. Note lo que dice esta doctrina en capítulo 3 de Romanos, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Un pecado personal puede ser que sea uno de perpetuación, de perpetración, que en otra palabra que es comisión, algo que uno literalmente lleva a cabo, lo actúa, lo hace, lo realiza.
hacer algo que es prohibido o un pecado de omisión, ¿no? Un descuido o fallando en las de hacer lo que es requerido de nosotros, es posible que eso también exprese en sí mismo un hecho o una actitud. Note bien, los cristianos no deben de pecar, pero si ellos lo hacen, ellos deben de hacer ¿qué? Recordar su abogado, que es quien Jesucristo, y confesar sus pecados en orden de restablecer su comunión con Dios. También tenemos la doctrina que se titula la propiciación que se halla aquí debajo de la gran doctrina, la salvación, y eso se encuentra en Romanos en capítulo 3, también en versículo 25, donde dice la palabra del Señor, a quien Dios puso como ¿qué? Como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Note que la propiciación es el acto de Dios, no del hombre. Esto es lo que Dios hace al exterior, a la externidad del hombre, motivado por su inmenso amor, por lo cual Él acepta la sangre de su Hijo Cristo como el completo y satisfaciente sacrificio por todo el pecado humano. Note bien, también tenemos la doctrina de la justificación que se encuentra en Romanos capítulo 3, en versículo 28, que dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. La justificación es el acto de Dios donde nuestra posición en el cielo es cambiada y somos declarados justos. Y también tenemos la doctrina de los juicios, y esa es una doctrina bien grande que se encuentra en Romanos en capítulo 2, de versículo 1 al 16, el juicio de la cruz, el propio juicio del creyente, el castigo por el Padre, el bema, que es el tribunal de Cristo, donde tenemos que presentar la tribulación, también el juicio de las naciones gentiles y también el juicio del gran trono blanco. Y por fin tenemos la doctrina de la ira de Dios, y esa se halla en Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Note bien, mis hermanos, que aquí tenemos varias doctrinas en cual tú tienes que encajar, la tienes que enlazar dentro de los primeros 4 libros de Romanos. No pierde, mis hermanos, el sentido de las enseñanzas doctrinales de la Biblia dentro de los primeros 4 capítulos de Romanos que hemos estado estudiando juntos durante este semestre.